Oh alto y glorioso Oh Dios, Dios, ilumina las Dios, tinieblas ilumina ilumina las de mi tinieblas de mi corazón corazón. danos y fe dame fe recta, recta y Y esperanza esperanza cierta y santa santa, caridad caridad y perfecta. perfecta, caridad perfecta. sentido y Sentido y conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para Para que para que cumpla tu cumplamos tu santo y santo y veraz veraz mandamiento. mandamiento. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo Padre, y del del Hijo y del Espíritu. Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, pues vamos a seguir con la antropología teológica. Nos quedamos aquí, cuestiones teológicas propias para una antropología. Ya hemos estado nosotros estudiando que en principio podríamos decir que lo teológico y lo antropológico son dos disciplinas distintas, ¿no? En el sentido de que la teología, tiene como núcleo de reflexión a Dios y la antropología tiene como núcleo de reflexión al hombre. ¿No? Y que decíamos que entonces quizá esto nos podía sonar como, entre comillas, un poco raro, como algo que habla de Dios va a hablar del hombre, como algo que habla del hombre habla de Dios. Pero tendremos que decir que en realidad es así, porque recuerden que aquí lo hemos dicho o lo he dicho, pero aquí con propiedad está, bueno, la cristología. ¿No? Entre la teología y la antropología está la cristología y particularmente esta cristología, entendiendo que en la cristología nos preguntamos por quién es Jesús, el Cristo. Bueno, en este caso me quedan, digamos, lo que como al revés, porque cuando hablamos de Jesús nos estamos refiriendo a lo humano, a lo antropológico, y cuando nos referimos a Cristo estamos haciendo como más esta dimensión hacia lo divino, hacia lo teológico. Incluso cuando decimos sin más Jesucristo, es una forma también de asumir tanto la humanidad como la divinidad de Jesucristo, ¿no? Jesús Cristo que era esta expresión, Jesús el Cristo, Jesús Cristo, pero ya ven que tendemos mucho a acotar las palabras, ¿no? Entonces se queda Jesucristo. Pero que en realidad con este título se estaría hablando de la humanidad y de la divinidad. Por eso hemos dicho que aquí, entre lo teológico y lo antropológico, aunque cada una tiene como núcleo de estudio algo distinto, a Dios y al hombre, sin embargo, en la cristología o en Jesús el Cristo se unen ambas disciplinas. Preguntar por Jesucristo es preguntar por Dios, preguntar por Jesucristo es preguntar por el hombre. ¿No? Entonces, desde ahí cuestiones teológicas propias para una antropología, que en realidad no podemos verlas simplemente como separadas o distantes, o mucho menos como se creyó en gran parte de la época moderna, incluso hasta contrarias. Era o eliges a Dios o eliges al hombre, pero no puedes a los dos. Y en la época contemporánea, nosotros decimos, bajo esta explicación que les he dicho, que elegir a Dios no significa desechar al hombre, o viceversa. Elegir a uno implica también elegir al otro. ¿No? Entonces, bueno, vamos ahí. Pero, ¿quién nos ayuda entonces a iniciar la lectura de esta noche, por favor? ¿Quién se Yo, anima? hermanito Iván, ¿está bien? Ándale, sí, sí, por favor, Coquita. Si toda antropología cristiana es ante todo antropología, la antropología cristiana no podrá estar satisfecha con cualquier aproximación a lo humano. Pretender dar cuenta del hombre a partir del discurso cristiano exige abordarlo desde la radicalidad de su comprensión integral, de totalidad y de complejidad que comporta en orden a su ser abarcador, existencial, sujeto de la historia y autoconciencia consciente de su ser en el mundo. Más allá de cualquier estructura metafísica parcial que nos conforme con aspectos sistémicos cerrados de la realidad humana, nuestro esfuerzo teológico por acercarnos a lo humano se reviste de carácter revelatorio,
referencial a Dios y al mundo desde la alteridad, humanidad, divinidad. El origen de la antropología teológica es el percatarnos de nuestro deseo de absoluto y de la necesidad de cerciorarnos de su presencia reveladora y redentora en el ser, en nuestra conciencia y en la historia. El hombre, varón, mujer, es el animal que se interroga e interroga por las cosas, por su acción dentro del mundo y sobre todo por su identidad. La estructura de la existencia humana tiene la capacidad de acoger, descubrir y percibir qué posibilidades de comprensión y realización implica una palabra desde Dios. La existencia la articularía sistemáticamente. Podría ser la referencia de que de ella se deriva en cuanto comprensión global a otras comprensiones de lo real y finalmente vivir para ella y desde ella. Se trata de acoger la revelación, responderla en la fe, comprenderla en la teología y comprometernos en la vivencia radical de la caridad. Es en la historia donde la revelación se manifiesta, es en ella donde suceden los acontecimientos productos de opciones libres. Es en la historia donde el hombre vive a la espera, a la escucha y a la búsqueda como en el discernimiento de los lugares y los tiempos a través de los cuales Dios ha querido manifestarse a sí mismo. Ahora bien, es la libertad y el amor los que realmente harán posible la revelación. La realidad de Dios y su palabra son fecundas para el hombre en cuanto las invita a entrar en su vida. La antropología teológica asume el acontecimiento humano a partir de su constitución creatural, en respuesta a todo antropocentrismo. La antropología teológica, vetero y neotestamentaria se afinca en lo humano como realidad creada. Somos creaturalidades de nuestro proceso de hominización. Es allí, en el ser humano, donde lo divino encuentra a su alteridad. Alteridad no llamada a la frustración y reprobación, sino a la realización y aprobación, ante la presencia y saturación del mal en el devenir histórico de la libertad humana. Tal realidad se aborda desde la actividad relacional, dialogal, de encuentro de Dios en ella. Desde la opción por lo humano, lo verdaderamente humano, la antropología teológica se hace desde Jesucristo. Nuestra antropología es cristológica. Aborda la reflexión antropológico-teológica desde el dato cristológico de lo liminal, periférico y fronterizo de la marginalidad habitada por Jesús. La teología católica, reconociendo que la revelación deriva de un designio gratuito y libre de Dios para con la humanidad, acentúa que aquella acontece dentro de una historia y de un designio únicos de salvación, y que Dios ha visto en conexión cada una de sus fases, que por consiguiente ha creado ya al hombre acompasado y preparado para que en un momento dado de la historia, cuando llegase la plenitud de los tiempos, su palabra se encarnara y los hombres pudieran reconocerla.
reconocimiento que tendría que serles posible, no simplemente en obediencia a Dios, como algo que desde fuera les es impuesto, sino más bien reconociendo en ella la expresión máxima de algo, lo que desde siempre había atendido y con lo que siempre en el fondo habían contado, aun desde cuando no hubieran sabido explicitar el contenido concreto de esa esperanza. Sentido pleno de expresión en la pobreza y en el abandono de su pasión, muerte y resurrección, con su destino confiado solo a las manos de su Padre Dios. La predicación del reino, el seguimiento de Jesús y el experimentar la paternidad de Dios se hacen desde la experiencia del amor salvador de Dios, desde donde Jesús se sitúa e interpreta la realidad que le circunda. La recuperación de lo humano por la impertinencia de Jesús al proclamar el señorío de Dios en las fronteras de la historia. Revoluciona todo planteamiento antropológico al resituar el sujeto, desnudo y despojado, en solidaridad plena de redención. Este trípode de realidad creatural, pecadora y cristológica adquirirá énfasis diversos en el momento de la reflexión antropológica. Lo cierto es que nos exige hoy ahondar más allá de los matices para poder, desde lo esencial, realizar aportes de significación que nos conduzcan a horizontes de fundamentos mayores. Resalta con especial fuerza y de ineludible peso para la antropología teológica el espacio incomprobable entre Dios y el hombre, entre el ese y la esencia, es decir, la concreción del nexo óntico práctico de la dimensión individual singular de la donación humana y divina, y su enganche con la dimensión colectiva eclesial, concreción latinoamericana sui generis, tan presente en los muchos rostros sufridos a causa de las consecuencias del pecado, pero transformados por el resplandor de la gloria que irrumpe desde el rostro de Cristo, tesoro inagotable de esplendor y gracia en persona. El camino hasta aquí recorrido nos ofrece los elementos que han de conjugarse cuando a partir de la teología se pretende abordar al hombre desde la realidad, dado el tiempo y el contexto de su vida. Ahora bien, para quienes estamos mirando desde este lado de la realidad, donde la vida es negada, donde pareciera que todo es contrario a la vida, donde la cultura de muerte todo lo permea, donde la vida humana no es considerada el norte, eje o núcleo central de la sociedad, esta mirada exige optar por la vida como condición primera que posibilite todo lo demás. Nos detenemos aquí un momentito, Coquita, muchas gracias. Fíjense, está aquí cómo se expresa este trípode de realidad. ¿Cuál es este trípode? ¿Cuáles son estas tres formas? Lo creatural, lo de pecadora y lo cristológica. Aquí sí quiero hacer una acentuación que me parece muy importante, porque cuando hablamos de lo creatural, evidentemente nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con nuestro ser como criaturas. Y nuestro ser como criaturas implica de manera inmediata el llamado a la relación con Dios, ¿no? Ahí este es el punto importante.
En cuanto a criaturas, estamos llamados a la relación con Dios. Pero la dificultad va a ser aquí cuando, en lugar de asumir esta dimensión creatural de la relación, más bien esto se convierta en una ruptura. Y es lo que vamos a entender como pecado, ¿no? Como la constitución o expresión pecadora. Y la cristológica, que es la que, como ya he dicho un poco antes, esta ruptura la subsana para regresar a esta relación. Entonces, la cristológica viene, o Cristo mismo viene a, en este caso aquí sí tendremos que hablar propiamente de redención. La redención va a significar a grandes rasgos el perdón del pecado, ¿no? Eso es lo que vamos a entender propiamente por redención. Tengamos en cuenta también que la salvación es más amplia que la redención. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando nuevamente de este punto, de la relación total que se tiene con Dios. La salvación implica salud, implica una relación total con Dios. Por eso es bien importante y bien interesante aquí entender que cuando está el pecado entre Dios y nosotros, Cristo viene a redimirnos, viene a perdonarnos este pecado. ¿Para qué? Para de esta ruptura volver a pasar a la relación que se tiene con Dios. Esto es dicho de una manera muy sencilla, lo que Cristo hace cuando nos redime. Pero vuelvo a decirlo, ¿no? Y Cristo nos redime, sí, pero Cristo también nos salva. Es decir, la salvación es mucho más amplia que la redención. La redención es un paso específico o un momento específico de la salvación. Esto sí tiene que quedar súper claro. No, la salvación no es simple y llanamente el perdón del pecado. La salvación implica este perdón, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque incluso podremos nosotros preguntarnos, ¿no? Esto se nos perdona el pecado, pero en primera instancia tendremos que preguntarnos qué pecado se nos perdona. Y entonces en ese sentido tendremos que precisar o tendremos que ir abordando de alguna u otra manera el reconocernos como criaturas que hemos pecado, ¿no? Esto también es importante. Por eso de ahí, por ejemplo, con los que tienen alguna adicción, sea la que sea, ¿cuál es el primer paso para superar o sanar la adicción? El que se reconozca la adicción, la que sea, ¿no? Porque si no se reconoce, bueno, en este caso adicción, pero podemos hablar también de cualquier problemática. Si no se reconoce la problemática, entonces no podríamos estar intentando salir adelante de esta dificultad. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de ello. Entonces, en primera instancia, tendremos que reconocer nuestro pecado. Y en segundo, una vez que se nos ha perdonado el pecado, tendremos también que preguntarnos el para qué se nos perdonan los pecados. Porque imagínense qué chiste tiene, ¿no? Que entonces Cristo nos redima, no nos impute ya el pecado, que nos salve, que nos redima de él, pero pues si después de esta acción no va a haber algo más, pues entonces sí queda un como para qué. Es como si nos regalaran un dulcecito y no nos lo comiéramos, ¿no? No tiene como mucho sentido, ¿verdad? Entonces, en este caso también, recuerden, es un perdón del pecado, pero tendremos que reconocer nuestro pecado para poder ser perdonados. Por eso, en el sacramento de la reconciliación, se suele insistir muchísimo en el examen de conciencia, porque es ahí en donde reconocemos nuestra falta. Vamos a pedir perdón de nuestra falta. El ministro que celebra el sacramento nos absuelve del pecado, pero ¿para qué? Para que podamos tener una vida cada vez más santa.
¿Se fijan? Y nuevamente nos metemos en una dinámica de progreso, de avance, de avance, de avance, ¿no? Esta sería como la lógica ideal, pero también en nuestra situación creatural, en nuestra condición humana propiamente, pues somos frágiles. ¿No? Y entonces desde ahí también tendremos que entender que estas tres dimensiones pues están entera y netamente presentes en nosotros. Lo creatural implica relación con Dios, pero esta relación se ve rota, se ve fracturada cuando el hombre peca. ¿Y quién viene a redimir esta ruptura, este pecado? Es Cristo. Entonces, nuevamente, si se fijan, estamos hablando aquí, hombre, ofensa a Dios, ¿no? Porque el núcleo del pecado es una ofensa a Dios. Pero como en otros momentos les he dicho, a Dios, ¿qué le podemos hacer? Pues nada, Amar. ¿verdad? Pues es Dios, pues ¿qué le hacemos? No le hacemos nada, ¿no? Pero en este sentido es en cuanto el rechazo a la relación con él, ahí ya, y eso implicaría pecado. ¿Cómo se expresa este rechazo a la relación con él? Se expresa también en un rechazo a la relación conmigo mismo, en un rechazo a la relación con el otro y en un rechazo a la relación con la creación. Por tanto, el pecado, antropológicamente hablando, bueno, teológico y antropológicamente hablando, recuérdenlo, implica estas cuatro rupturas. Con Dios como núcleo, conmigo mismo porque a final de cuentas estoy fracturando algo dentro de mí. Con el otro, porque normalmente cuando pecamos es porque le hemos hecho algo al otro o no le hemos hecho algo, según sea el caso. ¿No? Y el cuarto, que es el pecado, que en la teología contemporánea se ha solido llamar el pecado ecológico, que es el pecado que atenta contra la creación. ¿No? Entonces, ahí está esto que esta triple realidad, somos criaturas, criaturas pecadoras en el sentido de que cometemos pecados y la cristológica, que es la que viene a recomponer nuestra ruptura, o mejor dicho, a subsanar nuestra ruptura para generar nuevamente esta relación con Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Cómo ven esto? Ningún comentario, avanzamos. Bien, entonces pasamos a nuestro siguiente punto, hacia una antropología de vida para la vida. ¿Quién nos ayuda a leer este apartado, por favor? Yo, Adelante. la vida que nos viene de Dios nos hace humanos, verdaderamente humanos, hombres y mujeres dadores de vida. El sujeto que pregunta por Dios lo hace desde su realidad, historia, cultura, indigencia o plenitud. Desde nuestra América Latina las preguntas, ¿en qué Dios creemos? ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Es nuestro Dios el Dios de la vida? Se hacen desde los empobrecidos, los desheredados, las víctimas. Atenernos a la palabra que por mediación del hombre Dios nos dice sobre sí mismo y sobre la humanidad no desconoce que no desconoce que no todo lo que hace el hombre es siempre humano, ya que a veces actúa de manera inhumana y antihumana. La aproximación a la humanidad desde la visión cristiana nos lleva a la referencia de la divinidad, por cuanto el proyecto cristiano es el de la humanización y en lo humano, en lo verdaderamente humano, descubrimos a Dios. El Dios en quien creemos es un Dios creador, es decir, la vida tiene en él su origen y sentido. Creemos en el Dios de la vida porque nos sabemos creados por él. Toda criatura en el micro y macrocosmos proviene de su acción creadora. La mirada al trabajo actual en hacer factible que la creación exista surge como exigencia de posibilitar la vida a toda criatura, toda acción creadora. Es esfuerzo real en recuperar la vida, sentido pleno de toda existencia.
La vida de Dios para nosotros viene dada en el Dios de Jesucristo. La fe tiene en Jesucristo al iniciador y consumador de la fe, y la teología tiene en él su real autor y su modelo ejemplar. Así aparece nítida la relación entre historia, fe y teología. Es la vida propia de un Dios creador, aquel que hace que la vida exista, que la historia tenga sentido, que nuestro caminar tenga un norte. Es la vida propia de un Dios que se hace alianza, aquel que se hace Dios con nosotros, lugar de encuentro, vida en común. La vida propia de un Dios liberador, aquel que se hace Salvador, grito de libertad, acción que vence todo yugo y opresión. Es la vida propia de un Dios que se hace profecía, aquel que hace que la inmanencia sea transparencia de trascendencia, donde lo imprevisible sucede, lo imposible se hace posible y lo inesperado acontece. La persona de Cristo y el Nuevo Testamento son los dos referentes constitutivos de la teología cristiana. Sin la persona de Cristo y la fe en Cristo, el Nuevo Testamento queda reducido a moral, política, estética, utopía o simple literatura semítica. Sin el Nuevo Testamento no son pensables ya ni la fe ni la teología de la primera comunidad eclesial, que son el punto de partida constitutivo y normativo de toda ulterior teología. La vida de Dios para nosotros es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo nuestra alianza definitiva, nuestro liberador, el profeta. Es Jesucristo quien nos ha dado la verdadera vida, el camino que nos ha conducido al Padre, el amor que se ha hecho carne. Es Jesucristo la resurrección que nos lleva a la vida eterna. Nuestros pueblos tendrán vida, vida de Dios, si profesamos de palabra y de obra que creemos en el Dios de Jesucristo. Tal profesión de fe es invertir la vida a favor de la vida. Esto significa la opción por lo humano, por hacer factible las condiciones de posibilidad para que el hombre exista, en lograr que una vida humana digna sea realidad de todos. Se trata de hacer verdad que en el Dios de la vida vivimos, nos movemos y existimos. Nuestros pueblos de América Latina y el Caribe tienen hambre de Dios, hambre de humanidad. Nuestro caminar teológico, nuestro acompañamiento paciente y generoso con la suerte de nuestro pueblo, como vida cristiana, es ser testigos que de ellos viene vida, vida abundante que nos viene de nuestro Dios. Gracias, bien, ahí nos detenemos aquí un momentito. Fíjense, bien interesante esto, porque aquí palabras muy, muy duras me parece aquí en esto. Cuando el hombre, ¿qué es lo que debería de ser? Siempre humano, por naturaleza, ¿no? Pero que a veces actúa no solo de manera inhumana, no humana, sino antihumana. Me parece que aquí hay un punto muy, muy serio y fuerte que la antropología teológica dice a la época o al contexto contemporáneo, ¿no? Porque pues ahora se insiste mucho en que todo es muy humano y todo se quiere presentar muy humano, pero en realidad, ¿qué entendemos por humano? ¿No? Como les digo, ahora este semestre estoy compartiendo una clase con los sacerdotes que están estudiando la licencia pontificia, lo que yo hice hace años en la universidad, y es en función de la antropología teológica y gira en torno al humanismo cristiano. Y entonces les digo a los padres, les digo, porque tan humanista se presenta la Universidad Pontificia como humanista la Cuarta Transformación, ¿no? Y así nos podemos ir uno y otro y otro y otro que se va presentando como humanista y que humanista para acá y que humanista para allá. Y les digo, entonces tendremos que precisar qué cosa es el humanismo, qué vamos a entender por humanismo. Y en este caso, bueno, trayendo el punto para acá, ¿qué es lo que vamos a entender como humano?
Porque aquí también en la época contemporánea nos estamos enfrentando a otra problemática que parece querer dejar atrás lo humano, ¿no? Sabemos ahora a nivel médico ya se puede, bueno, esto evidentemente quien tiene dinero, ¿verdad? No es una invitación para todos, pero que incluso ya se pueden ir como viendo ciertos rasgos del bebé que está en el seno materno, ¿no? Que si de qué color de ojos, que si esto, que si lo otro, ya ciertas características. Entonces se empieza a modificar lo humano. Y si se empieza a modificar lo humano, digo, como pregunta un tanto filosófico-teológica, ¿sigue siendo humano? ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué punto? ¿Me explico? Entonces, que de aquí tendríamos que entenderlo. Ahora, esto más específico de manera inhumana y antihumana, tiene que hacer referencia, se insistía mucho en todo esto, en el carácter histórico. Esto ven que yo siempre se los he insistido, ¿no? Si no expresamos nuestra fe en la historia, si no descubrimos a Dios en nuestra historia, pues entonces ¿en dónde lo vamos a descubrir? En ningún otro lado, es en donde estoy yo y dónde estoy yo en la historia, en un espacio y en un tiempo definido. Si aquí no logro descubrir a Dios, pues entonces ¿dónde lo voy a hacer? No lo voy a hacer en ningún otro lado. Y por tanto también, si Dios quiere venir a mi encuentro, ¿en dónde lo va a hacer? Pues en donde yo estoy, ¿no? Que aquí en este caso tendremos que tener como muy presente, por ejemplo, cuando Jesús va a buscar a sus primeros discípulos, ¿no? No es que Jesús se siente y les eche un grito y vayan estos, ¿no? No, Jesús va hasta donde ellos están. Siguiendo esta lógica, es Dios mismo quien quiere venir a nuestro encuentro, quien viene a nuestro encuentro, y en donde lo hace, pues en donde estamos situados nosotros. Por tanto, lo humano tiene que verse expresado en la historia y alejarnos de lo inhumano o peor tantito de lo antihumano en la misma historia. Esto evidentemente también podemos decir que va teniendo sus grados. ¿Verdad? Porque no es no sé, no es lo mismo, se me ocurre ahora dos hermanos están peleando y uno se come el pan del otro pues para hacerle la maldad, ¿no? No está actuando muy humano, ¿no? Pero también hay un grado de inhumanidad o de antihumanidad, a diferencia, por ejemplo, de alguien del crimen organizado. ¿No? O sea, también en este sentido, estas expresiones, pero sobre todo en América Latina, y si nosotros lo pensamos en México, pues también nuestra sociedad cada vez más inhumana y antihumana, ¿no? Cada vez más. Aunque instituciones, aunque formas, personas se presenten como humanas o humanistas, es complejo esto, ¿no? Porque por el ritmo de vida que tenemos. Pero a final de cuentas, ahí estaría. Por eso, regresamos acá. La vida de Dios para nosotros es Jesucristo, ¿no? Nuevamente con esta implicación que les digo aquí, ¿no? Jesús, Cristo, la humanidad y la divinidad. Porque acuérdense, Jesucristo viene a decirnos quién es Dios, pero también viene a decirnos quién es el hombre. Entonces, nuestros pueblos o nuestra vida tendrá vida y una vida de Dios si profesamos de palabra y obra que creemos en Jesucristo. Pero acuérdense que esta profesión de fe en el Dios de Jesucristo no implica solo decir creo, sino también hacer. ¿No? Entonces ahí va a estar importante esto. Bueno, ¿algún comentario, algún punto sobre esto? ¿Cómo ven esto de lo humano, antihumano? Que les digo, podemos rescatarlo o no es privativo de los grandes acontecimientos, ¿no? Sino también a veces en la cotidianeidad. O nosotros, desgraciadamente, a veces ocasionamos eso, o desafortunadamente a veces somos víctima de eso, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario? Bien. Si no hay más, pasamos a la conclusión.
A manera de conclusión, ¿quién nos puede ayudar a leer este último apartado, por favor? Yo, hermano, Adelante, por favor, Vicky. a manera de conclusión, nuestro trabajo teológico es heredero de la tradición, cuyo legado en lo fundamental de lo dado por el proceso reflexivo en cuanto a la antropología teológica es asumido. Ahora bien, tal aporte va siendo tomado como raíz articuladora de lo nuevo e inspirador a partir de la labor que se hace desde una mirada, un método y un contexto concretos de nuestra realidad latinoamericana. Toda pretensión teológica en realizar una aproximación a la humanidad adquiere hoy parámetros de posibilidad desde la realidad misma, desde donde se quiere realizar. Por ello, la mirada donde la acción se realiza en orden al aquí y ahora se levanta como elemento exigitivo en el momento de emprender este acercamiento al hombre. Es así como nuestra realidad latinoamericana está presente e influye en el transcurso de todo el quehacer de nuestra reflexión teológica, no sólo como lugar en el cual todos los elementos confluyen y se encuentran el tejido nodal en razón de los resultados, cuando del inicio mismo, desde donde surgen los materiales que hacen posible abordar nuestra labor teológica. Ahora bien, no es ya desde esencias de estructuras metafísicas donde lo nuevo encuentra como ser reinterpretado o resignificado, siendo absorbido por los tratados monolíticos de articulación normativa. Es en la realidad donde se conjugan acciones y palabras, situaciones y acontecimientos que se entrelazan y tejen de manera sistémica, compleja, multiforme, pluridimensionalmente, para poder ser abordados. Particularidad y universalidad, semejanza y diferencia, lo específico y lo indeterminado se van dando para confluir en la realidad, contribuyendo así en la identidad que nos constituye y forma. El aporte de partir de la misma realidad de inhumanidad o antihumanidad, de negación de lo humano dado por la misma realidad que se vive en Latinoamérica como cotidianidad, nos lleva a descubrir allí mismo la presencia de humanidad y afirmación de lo humano que se levanta como realidad alternativa y dinámica de alteridad que surge como visión de compromiso radical a partir del Evangelio. Dado el objetivo propuesto, nuestra pretensión era el aporte de elementos que en el momento de adentrarnos a la realidad del hombre, varón-mujer, de hoy no se pueden quedar por fuera de una serie reflexiva teológica. Creo haberlo logrado. Sé que es consciente que muchos de estos elementos tan solo han quedado enunciados a manera de provocación y estímulo para reflexiones futuras. Ahondar en ellos no era nuestra demanda en esta aproximación. Hasta ahí, hermano. Sí, fíjense que entonces evidentemente se va tratando de un abordaje sumamente introductorio, ¿no? Ya cada uno de estos temas podemos irlos expandiendo, que es el centro o el objetivo de este bloque temático, ¿no? Que es el de la antropología teológica. Y bueno, desde esta expresión o desde este artículo vamos arrancando. En realidad, hablar del hombre es hablar de él como criatura. La criatura implica, si hablamos de una criatura, hablamos también de un creador, ¿no? No podremos hablar de una criatura sin creador, que es el ejemplo, la analogía que hemos hecho cuando el padre y el hijo. No podremos hablar de padre sin hijo y de hijo sin padre.
¿no? Pues en este caso también tendremos que decir que no podremos hablar de una criatura si no hablamos de un creador. Y entonces en este caso, creador y criatura están íntimamente unidos, o al menos el creador, en este caso Dios, hace un llamado a la criatura a relacionarse con, en este caso. Y es de ahí donde se estudia la antropología teológica fundamental, que es la creación en general y el hombre en concreto, y la antropología teológica especial, que es la relación que el hombre sostiene con Dios, o mejor dicho, que Dios sostiene con nosotros. Pero en esta relación va a implicar una doble perspectiva. La gracia, que es la relación que se tiene con Dios, gracia es eso, es relación con Dios, ¿no? Y pecado, que es, ya dijimos, ruptura con Dios, en este caso por parte del hombre, evidentemente, ¿no? Entonces, fíjense, porque así se expresa la antropología teológica en su estudio fundamental, cuando se estudia a la creación en general y al hombre en concreto, y a la y a la antropología teológica especial, cuando se estudia la relación que Dios sostiene con el hombre. Cuando el hombre no quiere sostener esta relación, le llamamos pecado. Cuando el hombre responde a este llamamiento de Dios, le llamamos gracia, ¿no? Entonces, en realidad vamos a tener esta forma o esta expresión en la antropología teológica, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Muy bien. Parece que hoy no, hoy no, no tienen preguntas. Hoy andan medios callados. Bien, si no hay alguna cosa. Ok, pues bueno, vamos entonces cerrando la sesión. Vamos a dejar hasta aquí el tema de, al menos de esta lectura. Ya incluso la acabamos, ¿no? Les tengo dos propuestas. Una propuesta es que continuemos con lecturas de la antropología teológica, y otra es que ven que en la semana les mandé la exhortación de León 14, que le puse a León 19. Y ya después me escribieron y me dijeron que le había puesto León 19. Y pues ya no le corregí, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el punto. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué preferirían? ¿Seguir con lo antropológico o meternos a estudiar esta exhortación? La exhortación de Papa León XIV, bueno, para mí. Ok, Y sí La dice exhortación, 14, hermanito. sí, la exhortación. muy bien. Antes. Pues si les parece, entonces vamos continuando con la exhortación en el club de lectura, pero no nos desprendemos del bloque antropológico en las charlas, ¿no? Entonces, para tener esta perspectiva, entonces haríamos así, ¿no? La próxima semana iniciamos entonces con la exhortación apostólica, y ya cuando a final de mes llegue el momento de las charlas, pues continuaremos con el bloque antropológico.